Gracias a Dios que tenemos este tiempo tan oportuno para poder escudriñar las escrituras y pues tratar de entretejerse con el mundo del ocultismo puede conducir serias repercusiones, tanto psicológicas como espirituales. Hay una gran diferencia entre el conocimiento intelectual de que tomar veneno mata y tomar en realidad el veneno para experimentar lo que ya se sabe que es un hecho. Vivimos una época en la que la gente está buscando respuestas a las preguntas básicas de la vida y una de ellas, entre muchas, es ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay evidencias para la existencia de un Dios sobrenatural? El mundo sin Cristo busca respuestas y las busca donde no debe de hacerlo. Voy a usar varios pasajes de la Biblia y vamos a ver un breve panorámico histórico de lo que son los horóscopos, de dónde salieron, cuáles fueron los pecados más sobresalientes del pueblo de Dios, cronológicamente hablando, históricamente hablando, y hoy en la actualidad vemos que, como dijera un escritor colombiano, que el hombre no ha aprendido de la historia y el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces vemos que el mundo es como escribiera Eclesiastés, Salomón en Eclesiastés, dando vueltas, no hay nada nuevo bajo el sol, y debajo del sol, que es la sabiduría humana, el hombre sigue buscando respuestas. Arriba del sol es la sabiduría de Dios. Qué bueno que tienen cuaderno. De nuevo, muchas gracias por esta oportunidad para poder presentar este tema que es, creo yo, muy importante, porque cada vez está creciendo más en el mundo, no solamente en México, la adoración a la muerte, la búsqueda de respuestas en los signos del zodiaco, en el café, en los caracoles. Entre ellos también hay un tema que preparé que di hace algún tiempo que se llama la santería. Hay tanto que nos dice la palabra de Dios y cómo nos previene con anticipación. Entonces, decíamos que vamos a hacer varias anotaciones. Yo les recomiendo que primero ustedes hagan la anotación de la cita bíblica. Posteriormente, junto conmigo, leamos usted en su Biblia y yo en voz alta la cita. Si no alcanza usted a escribir la cita, veo yo que están grabando el programa y puede posteriormente recapitularlo para que no se quede con la duda. Pero cada cosa que nosotros llevemos dentro del programa, tiene que usted corroborarla con la palabra de Dios, como lo hacían los bereanos, y comprobar que ciertamente lo que la escritura, lo que el ponente dice, va de acuerdo a la palabra de Dios. Le decía yo, Deuteronomio capítulo 14, versículo 15 al 20. Y notamos la advertencia contra la idolatría. La Biblia dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Verso 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Verso 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Notamos que el verso 19 está haciendo hincapié o énfasis en la adoración al ejército de los cielos que se menciona en Génesis capítulo 1 en adelante, que creo yo que tal como se menciona en Efesios capítulo 4, se refiere a los seres angelicales. Muy bien. Bueno, según la Biblia, hay un continuo conflicto sobrenatural.
la batalla que libramos no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, todos ellos que gobiernan el mundo, este mundo espiritual y también que influyen en personas físicas. Y esto continúa en una batalla espiritual de entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Uno de los propósitos de la venida del Señor Jesucristo a este mundo nos lo da el apóstol Juan. Anote, por favor. Primer carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y dice la Biblia, primer carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mucho de lo que sucede con la apariencia de lo sobrenatural no es otra cosa más que falsificación. Estos fenómenos de falso ocultismo han engañado a muchas personas con la creencia de su legitimidad. Vivimos en una época donde en la actualidad el ocultismo aumenta con rapidez y de una manera impresionante. Cito a Martín Ebón. Leo cómo se escribe el artículo. Martín Ebón, exsecretario administrativo de la Fundación Parapsicología y autor de La trampa de Satanás y peligros del ocultismo, da su evaluación de cada vez más creciente el interés por el fenómeno ocultista. Se escribe, hoy en día, las prácticas ocultistas y los fenómenos psíquicos ejercen dominio sobre millones de estadounidenses. Dos fenómenos de masas han contribuido a esta tendencia. Primero, es el culto a la droga, lo cual provoca un interés en cuestiones tales como la euforia sin droga, que se busca a través de la meditación trascendental y prácticas semejantes, así como la confirmación del sentimiento inducido por la droga de que la mente puede dominar la materia y los acontecimientos. Segundo, es la serie de películas muy populares que han creado oleadas sucesivas de interés y participación en el ocultismo o en el falso ocultismo. Fin del comentario. Es evidente, mis amados hermanos en la fe, que las creencias del ocultismo han penetrado ahora en cada aspecto de nuestra sociedad, desde los medios hasta los supermercados. No podemos pasar por algún lugar sin encontrarnos en algún tipo de literatura ocultista o de influencia ocultista. Podemos encontrar horóscopos para la pérdida de peso, mejor vida sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a presentar a continuación, a dar lectura a algunos datos sobre la creciente o el creciente interés por el ocultismo. Póngale cuidado. Las mujeres constituyen una mayoría de los compradores de libros, revistas y amuletos de ocultismo. Una compañía llamada Asociación Astrológica Americana afirma que ha vendido horóscopos a 339,660 personas por precios que oscilan entre 3.50 hasta $9.95. Alrededor de 86,000 mujeres pagaron 8.40 cada una a través del correo para comprar un colgante con el genio de la botella para la buena suerte. Un total de 208,302 personas compraron el manual de poderes sobrenaturales, el cual da instrucciones para antiguos hechizos y posesiones. Póngale cuidado. Hay 16,842 miembros del Círculo Místico y del Club del Libro de Artes Ocultas de la editorial Prince Hall. En los últimos años, se ha producido un rechazo de las doctrinas cardinales de la fe cristiana por parte de los que ocupan una posición de liderazgo en la iglesia. Esto, mis amados hermanos, deja un gran vacío espiritual en el mundo, lo cual invita a personas con necesidades espirituales a que vayan a otro lugar para satisfacerlas. Pero vamos a ver, ¿qué hace que una persona busque
los signos del zodiaco, la lectura del café y hoy específicamente los signos de los horóscopos. Hay cierto misterio en torno a la astrología que apela a nuestra curiosidad. Muchos de los que se involucran en las prácticas ocultistas lo hacen empezando con las presuntas prácticas inofensivas, tales como la lectura del horóscopo o el uso de la ouija, y después avanzan hacia una participación más profunda debido a un incremento de la curiosidad. Lo lamentable es que hay que pagar un precio por esta curiosidad respecto a este ocultismo. El ocultismo no es algo neutral donde una persona puede entrar y salir sin ningún efecto adverso. Pero vamos a nosotros a ver qué es la astrología. Fíjense ustedes, aquí es muy importante que pongan cuidado, voy a dar algunas fechas y se va a comparar la Biblia y nada más les voy adelantando un poquito que detrás de los signos del zodiaco hay dos personalidades ocultistas tremendas. Fíjese usted, la astrología es una antigua práctica que da por sentado que la posición de las estrellas y los planetas tienen una influencia directa sobre las personas y los acontecimientos. Según cabe suponer, el esquema de la vida de alguien puede trazarse si se determina la posición de las estrellas, los planetas, el movimiento del nacimiento de dicha persona. La tabla que intenta lograr esto se conoce como horóscopo. René Norberg explica cómo se traza un horóscopo de una persona. Lo voy a decir muy simple porque tengo toda la información y sería muy peligroso hacer hincapié en ello. Fíjese usted que los horóscopos, pues se busca el nombre de la persona, se busca también pues de alguna manera la fecha de nacimiento, así como las coincidencias de los planetas, etcétera, 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 para que de ahí se haga un horóscopo en el que se pueda hacer de manera diaria, mensual o inclusive hay personas que se avientan esta cuestión de manera bimestral. Y una vez tenidos estos datos, pues se hace ese círculo para que la persona pueda tener un horóscopo personal. Muy bien. Ahora, ¿de dónde salieron los horóscopos? ¿Cuál es el origen de los horóscopos? ¿Cómo nosotros podemos, pues, ver, verdad, qué nos dice la historia, qué nos dice la Biblia de los horóscopos? El origen de los horóscopos se remonta a las primeras civilizaciones como Caldea y Egipto, y se cree que se desarrolló en Babilonia hacia el siglo V antes de Cristo. En esta época se pensaba que la posición y el movimiento de los cuerpos celestes podían predecir acontecimientos futuros o el desarrollo de la personalidad de una persona. Los babilonios desarrollaron un marco matemático para ubicar los cuerpos celestes como el Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en ese momento. Los griegos sintetizaron la técnica del horóscopo tal y como la conocemos hoy día. Alejandro Magno contribuyó a la difusión de esa creencia por toda Asia gracias a su reconocimiento místico. En 1975, el astrólogo europeo Leonard Túnez publicó un libro desplegable llamado Astrolabium, que incluía volutas, que son las volutas, cartas de ruedas, que permitían crear horóscopos individuales. Estas volutas representaban los movimientos celestes, y póngale cuidado, porque esto es muy interesante, y las influencias planetarias según él. Es por eso que de ahí surge la idea para algunos que de acuerdo a los movimientos ancestrales, el sol, la luna, pues podemos nosotros nacer en determinado día y hay mucha influencia. Y bajo el reinado persa, como lo afirma Van der, nació la astronomía horoscópica.
Sin embargo, existen datos relacionados con las cuentas astronómicas y en esa etapa astrológicas desde la antigüedad. Póngale cuidado. Entre 25,000 y 10,000 años antes de Cristo, se han encontrado muescas de mamut que representan las fases de la luna. En el año 6000 comienzan las observaciones del cielo por parte de los sumerios. En el año 3000 antes de Cristo corresponde a las predicciones astrológicas de Sargón el Viejo. En el año 1800 antes de Cristo, el emperador chino Sun hace un sacrificio a los 7 sectores, los 7 planetas. En el año 1800 antes de Cristo, la construcción de los megalitos de Stonehenge cerca de lo que actualmente es Salisbury, Inglaterra. Y el siglo XIV antes de Cristo, los dioses sumerios eran Sin de la luna, Sumashan del sol, Eishat de Venus. De ahí donde los signos del zodiaco, que se desprende que son 12 los signos que se conocen comúnmente como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, que son estos signos zodiacales. Ahora, estos orígenes mitológicos de los 12 signos astrológicos tienen una esencia simbólica que procede directamente de las constelaciones celestes y, por supuesto, de la mitología. Cada signo se acompaña de un sentido simbólico que encuentra su fuente en las leyendas de los dioses y de las diosas que acompañaron a la humanidad desde las épocas más remotas y sin importar ni la cultura ni el país de donde provienen. De la Grecia antigua a Egipto, pasando por Mesopotamia, India, China, México o Japón, los 12 signos del zodiaco tomaron sus principios fundamentales de una mezcla de creencias y de mitos muy variados. Fíjese usted, por ejemplo, dentro de esto están los signos de agua, que son Cáncer, Escorpión y Piscis. El agua es vida. Los signos de tierra encontramos Tauro, Capricornio y Virgo. Los signos del aire, Géminis, Libra, Acuario. Y en la mitología el aire representa siempre a la fraternidad. Los signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. El fuego significa purificarse, renacer, evolucionar. Fíjese usted que este elemento es crucial en la mitología griega, puesto que gracias a él y a su robo por Prometeo, la humanidad pudo sobrevivir en la naturaleza, de acuerdo a la mitología. El fuego simboliza la luz, metáfora de la sabiduría, que simboliza la técnica de forjar armas y simboliza nuestra supervivencia al calentarnos y darnos una comida más fácil de digerir. El castigo del titán que se sacrificó para darnos el fuego, según la mitología, robado a los dioses, consiste en que su hígado sea devorado y regenerado mientras se le ve atado a una roca. Los planetas y los signos del zodiaco. Fíjese usted, las constelaciones babilónicas que se recopilaron en colecciones, por ejemplo, Tauro es el toro celestial mesopotámico. Leo es literalmente el león. Capricornio es la cabra pez de Enki. Y Escorpio es el escorpión. La mayoría de las tablas astrológicas se basan en las hipótesis de que hay 7 planetas de nuestro sistema solar, incluyendo el Sol y la Luna. Y en tiempos antiguos, Urano y Plutón no eran observables a simple su sistema en los 7 planetas que creían que giraban alrededor de la Tierra. Desde entonces, se ha probado que el Sol y no la Tierra, centro del sistema solar y que existen 3 planetas más en nuestro sistema solar.
Pregunta: ¿quién fue el fundador de los horóscopos? ¿Quién fue el fundador de la astrología? Bueno, para la mentalidad renacencista, la astrología fue inventada por el dios egipcio Tot, que la tradición identificaría con Hermes o Mercurio. Pero yo le invito a que anote dentro de su cuaderno Isaías 65, versículo 11, que a continuación voy a dar lectura, porque vamos a ver lo que nos dice la Biblia de quién está detrás de los signos del zodiaco de acuerdo a las escrituras. Isaías 65, 11. Póngale cuidado. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo nombre, que ponéis mesa para la fortuna, póngale cuidado, y suministráis libaciones para el destino. Dos palabras interesantes en este versículo 11. La palabra fortuna y la palabra destino, que curiosamente, permítame el término, mucha gente busca saber el destino, el futuro, y también busca tener fortuna. Otro fundamento del juicio de Dios fue dado a los israelitas rebeldes que recurrían a la adoración de dioses paganos como Gad y Mení, fortuna y destino. Gad es el dios de la fortuna, un falso dios, y Mení, el dios del destino. Los únicos culpables de la espada de condenación que les sobrevino fueron ellos mismos. Pero veamos más profundo quiénes son Gad y Mení. Gad era el dios de la fortuna para los cananeos y se le llamaba Gad tanto en la lengua siria como fenicia, así como al culto cuyo nombre también se usaba para expresar la buena fortuna o la buena suerte, tal como lo leímos en Isaías capítulo 65, versículo 11. La idolatría de Gad en la Biblia, y particularmente en el Antiguo Testamento, nos habla de la adoración de Gad y se observa con mayor claridad cuando Dios pronuncia en juicio sobre los israelitas por adorar a estos falsos dioses, Gad y Mení, que eran los dioses de la fortuna y del destino, respectivamente, como lo acabo de mencionar. Bien, Kiskop sostiene que se apeló a Gad como un dios de la buena fortuna, mientras que Mení se apeló como un dios tanto de la mala fortuna. La adoración tanto de Gad como Mení tomó la forma de una comida ritual que incluía comida y bebida colocada en una mesa. En el contexto de Isaías, mientras los israelitas apelaban a estos dioses para el futuro, Dios establece su control sobre el futuro inmediato y escatológico. Usted anote, por favor, y lo corrobora. Isaías capítulo 65, versículos 12 al 25. Ahora vamos a ver el rastro de la idolatría de Gad. La adoración de Gad también se puede ver a través de los nombres de los lugares de ciertos pueblos cananeos mencionados en el libro de Josué. Y los más notables en Gad, solamente lo menciono, voy a ir muy despacio por si usted lo quiere corroborar. En Josué, capítulo 11, versículo 17. En Josué, capítulo 15, verso 37. Los nombres que incorporan Gad que se encuentran en otras partes del Antiguo Testamento incluyen también a Gad en Números, capítulo 13, versículo 10 y versículo 11. En segundo libro a los Reyes, capítulo 15, versículo 14 y 15. Y en el libro de Esdras. Muy bien. Este entorno nos permite
comprender mejor el entorno de las costumbres cananeas que eran prevalecientes en lugares como Padam Aram. Y es en virtud de esas costumbres que en el relato bíblico de la historia de Jacob, Lea, póngale cuidado, eligió el nombre de Gad para el hijo nacido de su sirvienta y exclamó en Génesis capítulo 30, versículo 11, vino la aventura o vino la buena suerte, tanto que el culto, no por el significado del nombre, sino por el reflejo de una cultura influyente en su tiempo. Muy bien, vamos a Levítico, capítulo 19, versículo 31. Ya hemos visto hasta aquí en lo que está buscando usted, Levítico capítulo 19, verso 31. Hemos visto quién está detrás de los horóscopos, el origen de los horóscopos históricamente, las personalidades espirituales de maldad que están detrás de los signos del zodiaco, de los signos de los horóscopos, el castigo que Dios hace sobre la idolatría y ahora la advertencia sobre la adivinación. Posteriormente, como le venía yo diciendo que vaya usted anotando, vamos a ver la importancia del tema, ¿por qué? De los horóscopos, de escudriñarlo a la luz de la palabra de Dios. Porque también la adivinación y los signos del zodiaco son tajantemente, mis amados hermanos en la fe, señales de los últimos tiempos. Que sí es cierto, hemos visto nosotros que en toda la historia de la humanidad ha habido adivinación, ha habido brujería, hechicería. Cuando el pueblo de Dios estaba a punto de salir, Moisés va con Faraón, los brujos hechiceros de Faraón imitan los milagros que Dios hace a través de Moisés, pero estos no pueden quitarse más que con el poder de Dios. Muy bien. Entonces, vayamos a Levítico capítulo 19, versículo 31, y la escritura dice, no os volváis a los encantadores ni los adivinos, no los consultéis, contaminándolos con ellos, yo, Jehová, vuestro Dios. Ahora, si me permite, hacia adelante, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 9, creo que esta cita la conocen ustedes mucho. Dice la Biblia, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no te aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, o quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Muy bien. Ahora, los demonios, ya vamos a llamarles así, los demonios o los seres angelicales, los seres espirituales de maldad que están detrás de los horóscopos. El pueblo de Dios que se aleja de la adoración, de la verdadera adoración de Jehová, que tiene un hueco, tiene un vacío y quiere llenarlo con placebos espirituales, como lo hace mucho a la fecha, buscando idolatría, buscando dinero, sexo, etcétera, etcétera. Bueno, a tal grado que el templo llega en algún momento de la historia a contaminarse. Y viene un hombre llamado Josías, muy jovencito, y hay una reforma en el templo, en la adoración, y ¿qué cree que sacó del templo? Nada más ni nada menos que los signos del zodiaco, ofensivos delante de Dios. Vamos a segundo libro a los Reyes, capítulo 23, y leamos con atención desde el verso 4. Segundo libro a los Reyes, capítulo 23, verso 4 al 7. Dice la Biblia. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera
y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo, a los que quemaban incienso a Baal, póngale cuidado, al sol, a la luna, ¿qué dice? A los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Verso 7. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová y fuera de Jerusalén al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó en polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Entonces, hay cantidad impresionante de citas. Acompáñenme por favor a Isaías, porque tan solo la que acabamos de leer nos da un claro ejemplo de lo detestable que es delante de Dios los signos del zodiaco. Y si usted le puso cuidado, se dará cuenta que estaban también con la adoración de los ejércitos celestiales, y esos ejércitos celestiales, seguramente porque estaban en el segundo cielo. Acuérdense que Pablo menciona tres cielos. El primer cielo es la atmósfera, el segundo cielo es el espacio, el tercer cielo es donde despacha Dios. El segundo cielo se infiere porque dice Ezequiel que ahí opera Satanás, porque él menciona en Ezequiel, se menciona en Isaías, subiré, seré semejante al Altísimo. Él quería dar un golpe de estado, y se infiere que ahí está, digamos, gobernando o mandando en el segundo cielo a Sera, a Astarot. Astarot es la diosa del sexo. Vemos ahí también la reina de los cielos. Uf, hay cantidad impresionante de seres angelicales de maldad, como se mencionan en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Desde el versículo 10 hasta el versículo 18, que nos hablan de vestirnos de la armadura de Dios, que es el carácter de Cristo en el cristiano, para estar firmes. Y nos dice que 3 veces firmes. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, que gobiernan las regiones celestes. Bueno, Isaías capítulo 47. Entonces estamos viendo que hay mucha información. Sí, le decía yo que al ver la reforma de Josías en el libro de Reyes, vemos cómo se sacaron toda la idolatría, el incienso. Es malo que usted queme incienso, no cuando es para pues sacar malos olores o ambientarlo, pero sí cuando se tiene otro propósito, que es el misticismo. Isaías capítulo 47, versículo 13 hasta el 15. Isaías 47, verso 13 al 15. Y la Biblia advierte a la gente que no confíe en los astrólogos ni en la astrología. Verso 13 dice la Biblia: te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo. Fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sientan. Versículo 15. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá para su camino, no habrá quien te salve. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que confían en los que observan las estrellas, cuentan los meses para pronosticar el futuro. Y el versículo 13 dice en la parte final, para pronosticar lo que vendrá sobre ti, adivinación. Todo eso será destrucción. Ahora, Jeremías, Isaías, Jeremías, adelante, Jeremías, en el capítulo 10, verso 12, hace otra advertencia que nos podemos encontrar. Jeremías capítulo 10, verso 12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso el orden en el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría,
A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, y hace los relámpagos con lluvia, y saca el viento con sus depósitos. Fíjese, todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Ahora, regrésate a Deuteronomio, por eso te decía que apuntaras, porque es muy importante de todas las citas bíblicas que nos habla el Espíritu Santo en relación y con relación a la adivinación, porque al ver yo un horóscopo, que ya el Espíritu Santo me está diciendo que hay dos personalidades que son del futuro y de la buena suerte, que es para lo que lo busca la gente, ¿verdad? A ver qué me dice el día hoy, si hoy me saco la lotería o qué me dice el futuro. Hay dos demonios, dos personalidades espirituales malignas que van a engañar y que van a mentir. Deuteronomio capítulo 4, de los cuales no son nada delante de Dios. Deuteronomio capítulo 4, verso 19. Dice la Biblia, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios te ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Pero a vosotros Jehová los llamó, esto es muy interesante, pero a vosotros Jehová los tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Fíjense, el libro de Daniel nos da una comparación entre los astrólogos y los que están consagrados al Dios vivo y verdadero. Nada más lo menciono. En Daniel capítulo 1, versículo 20, sus tres amigos eran 10 veces mejores que los astrólogos en asuntos de sabiduría y entendimiento, que servían al Dios vivo, verdadero, y no a las estrellas. Cuando el rey tuvo un sueño, los astrólogos no se lo pudieron interpretar, ya que solo Dios tenía la respuesta, porque solo Él puede revelar el futuro, de acuerdo a Daniel, capítulo 2, Daniel 2, versos 27 y 28. Las escrituras no dejan lugar a dudas de que Dios condena severamente todo tipo de práctica astrológica, ya que de esta intenta conocer el futuro a través de recursos y no a través de la palabra de Dios, a través de adivinación y no como la palabra de Dios, que es solamente a través de inspiración del Espíritu Santo. Miren, voy a mencionar algunos peligros de vivir buscando respuesta en los horóscopos y el ocultismo. Y posteriormente, voy a dar rápidamente, no sé cuánto tiempo se me permita, pero me gustaría hacerlo también, cómo ha influenciado inclusive la adivinación dentro de la iglesia cristiana. Lo vamos a observar. Muy bien. Dice la investigación, esto lo escribí en un libro que se llama Cultos y Ritos a la Santa Muerte, y también está citado en otro libro, en un librito que se llama Tipos de Ocultismo, en donde menciono las lecturas tarot, las cartas tarot, el mazo mayor, el mazo menor, la lectura de la mano, los signos del zodiaco, pero muy mínimo. Pero esto se imprimió en el libro de la Santa Muerte, que va combinado con la adivinación y por supuesto con la lectura de los signos del zodiaco. Ahora permítame tantito, voy a hacerle una pequeña acotación en relación con los signos del zodiaco que hice cuando llevé a cabo la investigación sobre el manto de la Virgen de Guadalupe, que es una conferencia que también se dio en el momento con documentos publicados por Rúa y otros tantos del manto, porque en el manto aparecen signos del zodiaco, de acuerdo a algunas personalidades, estrellas que anuncian el futuro y el bienestar para algunos, nada más lo menciono, del futuro de la nación. Bueno, cierro el paréntesis porque sabemos que nada de eso es verdad, es un engaño del diablo. Ahora, los peligros de vivir en los horóscopos y el ocultismo es
Es muy peligroso. A menudo el consejo astrológico, hay inversiones como debe de gastarse dinero y que ese dinero, como decimos en México, te quedas picado por seguir sabiendo, y gente paga horóscopos semanales o consultan a varios brujos que son famosos. Hay un hombre, es un transgénero que sale en muchos medios, que se hizo más famoso todavía porque anunció la muerte de dos mujeres artistas y uno que salía en la televisión, en Canal 13, y ahora ya le dan más credibilidad porque el cuate adivinó, es un señor vestido de mujer. Y entonces todo eso hace que la gente tenga más morbo y caiga en la trampa del engaño de la astrología. Ahora fíjese, la astrología es determinista y parece llevar a las personas a puntos de vista fatalista de la vida y a veces, póngale cuidado, a depresión severa. La ferviente creencia en la astrología puede provocar un comportamiento extremo y a veces muy peligroso. Algunas mujeres han rechazado el consejo médico de un parto inducido debido a un estado avanzado de gestación con el fin de que sus bebés nazcan más tarde, de modo que sea un Acuario o un Virgo o un Géminis, por ejemplo, porque su signo del zodiaco se lo dijo. Eso es triste. Hay depresiones prolongadas, intento de suicidio, melancolía obsesiva, posesiones de poderes psíquicos, pasiones sexuales incontrolables, indiferencia de poderes espirituales, afición a las drogas, desprecio a la Biblia, temor crónico, persecución a los hijos de Dios, exhibicionismo, es decir, llaman la atención, deformación de la personalidad. Ahora, hay personas que podemos hacer una pregunta. ¿Tienes miedo al futuro? ¿Desconoces el paradero de tu familia? ¿No sabes con quién te vas a casar? ¿Crees que a nadie le importa? La astrología está en bancarrota tanto de manera bíblica como científica. La Biblia indica que todos tenemos la capacidad y la responsabilidad de escoger nuestro camino en la vida. ¿Cómo? Buscando a Jesús. Ahora, fíjense ustedes, el Antiguo Testamento menciona cómo la historia se vuelve a repetir. Las predicciones de las calamidades venideras que se hacen, por ejemplo, y que hace Isaías, Jeremías, profetas que advierten al pueblo de Dios, son dirigidas a su sociedad hace algunos siglos. Pero el profeta Isaías vio una visión aterradora de las calamidades que se acercaba un grito. Busque, por favor, Isaías capítulo 21, versículo 2 y 4. Se pasmó mi corazón, en horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se volvió en espanto. Ponen a la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo, porque el Señor me dijo así, esto es increíble. Verso 6, porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela, que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guardia. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó la tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Fíjese usted, pocos escucharían al profeta Isaías de la desesperación, especialmente los líderes religiosos, aunque las señales por todas partes confirmaron su visión. Los ejércitos estaban preparados para atacar. Los líderes de varias naciones se estaban preparando para traicionarse unos a otros para preservar los intereses nacionales. Póngale cuidado, por favor. Cuando el pueblo de Dios pierde la visión, los ojos espirituales a Dios y busca los signos del zodiaco, busca la adivinación, atiende su comezón de escuchar únicamente lo que conviene, busca placebos. Y los atalayas, que son los buenos atalayas, los predicadores,
los que dan la palabra de Dios, verdadera enseñanza, verdadera escritura, si se empiezan a corromper, empezarán a dar únicamente lo que Dios no quiere. Y tan es así que cuando una persona abandona a Dios, ¿qué sucede? Una autodestrucción, una caída. El versículo 11 dice, profecía sobre Duma, me dan voces de Seir, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si quieres, preguntad, volved y venir. Póngale cuidado. Esta frase que usted ve en la versión 1960 de Isaías capítulo 21, verso 1 y 11 y 12, es que el pueblo de Dios estaba en la pachanga, en la idolatría, en la borrachera, en la inmoralidad sexual, en ritos y cultos a los horóscopos. Y venían con el centinela y le preguntaban, ¿ya viene Dios? Tú sigue en la fiesta, le contestaba, sigue de noche. Y regresaban, sigue de noche. Esto es tan triste porque vemos que el Espíritu Santo está alertando a las personas y las personas siguen en las fiestas y la gente sigue comiendo y bebiendo como en los días de Noé. Lea el versículo 2 y 13. Profecía sobre Arabia de Isaías capítulo 21. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dan. Salid a encontrar al sediento, llevarle agua, moradores de la tierra de Tema, socorrer con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco antesado, ante el peso de la batalla, porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha. Verso 17. Y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. ¡Qué increíble! Aquí mismo, Isaías, capítulo 22, verso 13. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Este dicho usted lo puede encontrar con el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo? Que la gente le da más credibilidad a los signos del zodiaco, a la brujería, a la hechicería, que ¿qué? Que a la palabra de Dios. Ahora, es muy interesante ver que la adivinación, que la hechicería, que el boom de los signos del zodiaco no son nada más ni nada menos que señales de los últimos tiempos. Isaías, capítulo 47, versículos 13 y 14. Y cómo una persona, un predicador, un padre de familia, un maestro de Biblia, un discípulo, si se aleja de Dios, comenzará a prostituir sus convicciones y por miedo a que la gente se vaya, dará alimento, pseudoalimento que Dios no mandó. Y Dios le dirá, yo no te dije que dijeras eso. De tu estómago, de tu corazón, lo has hablado. Es adivinación. Isaías capítulo 47, versículo 13. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contemporadores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan las mesas para pronosticar lo que vendrán sobre ti. Verso 14. He aquí serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de llama, no quedará brasa sobre para calentarse, ni lumbre a la cual se sientan. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Amados hermanos en la fe, todos aquellos que se han dejado involucrar por la adivinación están de la misma manera detrás de ellos
con estas dos personalidades que están detrás de los horóscopos, que dicen, el Señor me dijo, va a pasar esto y va a pasar aquello. Están diciendo cosas que Dios no dijo y que está detrás de ellos esos dos espíritus de la fortuna y de la adivinación. Isaías capítulo 30, versículo 10. En adelante. ¿Qué dicen a los videntes? No veáis, y a los profetas no profeticéis lo recto. Decidnos cosas aligüeñas, profetizar mentiras. Fíjense nada más que tremendo. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad y en ellos os habéis apoyado. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Que la palabra de Dios estaba llegando a sus corazones, estaba hablando a sus corazones. Pero, mis amados hermanos en la fe, ¿qué dicen ellos? No, no queremos eso. Aunque sean mentiras, pero háblanos adivinación, háblanos de esto, háblanos aquello. Santos, el mundo está en problemas. La generación de Noé se ha ido. Sodoma se ha ido. Babilonia se ha ido. El imperio griego se ha ido. El imperio británico se ha ido. Ahora el mundo ha comenzado su deslizamiento hacia el olvido, al igual que todos los demás. Todos fueron juzgados y humillados por violencia, impiedad, homosexualidad, orgullo, adivinación y tantas otras cosas. Y a través de Joel, Dios le dice, vuélvete a mí. O sea, el pueblo sigue buscando en la adivinación, en los horóscopos, y a muchas personas se les hace tan sencillo, tan fácil, tan poquita cosa en que digan, ¿sabes qué? No pasa nada. ¿Sabes qué sí pasa? Y muy grave. Yo creo, muy en lo personal, que Dios siempre habla antes de tiempo. Dios siempre te está hablando a través de la palabra de Dios. Dios siempre va a hablar a través de un hermano en la fe que es sensible y que lleva palabra para animarte, fortalecerte o exhortarte. Entiéndase la palabra exhortar, animar para que vengas de nuevo al camino de Dios. Yo recuerdo que hace algunos años, para ser más o menos específico, como 14 años, a mi hija, la mayorcita, tenía alrededor de meses, un año, íbamos a un zoológico que está muy cerca de allá de Metepec, que se llama Zacango, y me acuerdo muy bien que como el zoológico en ese entonces, no he ido, hace años que no voy, el zoológico era muy pequeño, entonces era muy fácil escuchar los rugidos del león, pero muy fácil y cerquita, ¿no? Y al grado que iba mucha gente nada más a ver al león porque llamaba la atención que rugía. Bueno, ¿qué tiene que ver? Que así como el rugido del león que habla, se habla en Amós, que así como el rugido del león que se habla en Oseas, ese mismo rugido de Dios habla al pueblo para regresar al camino y deje el pecado. Prediquemos la palabra de Dios, se anuncien las buenas nuevas, se anuncie la palabra más fiel y segura que son las escrituras y que verdaderamente son inspiradas por el Espíritu Santo y que nos hablan del futuro. ¿Sabe usted? Bueno, vamos a Isaías, a Oseas. Oseas, dentro de los profetas. Oseas capítulo 13, antes de Joel. Oseas capítulo 13, verso 7. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. Allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Muy bien. El león, el leopardo y el oso eran oriundos de Israel. Pero su protector ahora se volvería para la nación como un animal salvaje que despedaza y iba a devorar por causa del pecado. No imaginan cómo el pecado
el pecado es pecado delante de Dios, cierto que hay diferentes consecuencias. No es lo mismo que una persona esté cometiendo fornicación a otro que miró a una mujer con deseos de poseerla. Los dos cometieron adulterio en el corazón, que es la consecuencia del pecado, ¿verdad? Bueno, Dios saldrá como un león para juzgar a los que no estén preparados en una época de morar en paz y acumular. El mundo quiere comodidad perpetua, placeres sin fin. Hemos sobreestimado el éxito y nos hemos convertido en orgullosos pavos reales. Y la razón ha dado para la autointoxicación. Y debido a que a los que fomentan el éxito, amadores del humanismo, no pueden manejar las decepciones. El hombre está aterrorizado por una sola idea de privación y el dolor. La iglesia cristiana está muy lastimada por el humanismo. Y el humanismo, bien, si sabes qué, no te conviene estar con Pancho López, y lo mismo se ha infiltrado de una manera impresionante en la iglesia. Y cuando una persona busca los horóscopos y busca a Dios, Dios mío, no ha definido realmente su convicción. Y cuando una persona busca a Dios sin dejar los horóscopos, no hay un genuino arrepentimiento, nos damos cuenta, mis amados hermanos en la fe, que Dios no va a escuchar sus oraciones. Voy a leer Jeremías, ¿todavía tengo tiempo? Sí, adelante, David, lo que quieras. ¿Sí? Aquí todos Ah, se duermen hasta tarde. es que, gloria al Señor, podemos terminar a la una, ¿no? Sí, sí, adelante, adelante. Jeremías capítulo, órale, gracias. Jeremías capítulo 11, apúntele. Jeremías capítulo 11 y leo desde el verso 11 hasta el verso 14. Póngale cuidado, dice la Biblia. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir. Clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer. 14. Tú pues, fíjese nada más, qué tremendo. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. La pregunta de los 64,000. ¿Por qué Dios le dice a Jeremías que no ore por ese pueblo idólatra? Simple y sencillamente, seguían en los horóscopos, seguían en la brujería, en la hechicería, inmoralidad sexual, y no había un genuino arrepentimiento. Pero de acuerdo al cronista y al comentarista, se escribe que Jeremías se infiere, dice, voy a orar, pero ellos, ¿sabes qué? No saben, lo hicieron en su ignorancia, buscaron los ídolos. Espérame tantito. Lo mismo el Espíritu Santo nos dice ahora, tenemos una voluntad. Y el ejemplo más claro de nosotros ir a la palabra de Dios cuando escuchamos una aparente palabra profética que dice que te vas a sacar la lotería, que te va a ir muy bien, que vas a conquistar 50 naciones, etcétera, etcétera, que no es más que del corazón o del estómago de estas personas. Tenemos que ser como los bereanos, ir a la palabra de Dios y ver verdaderamente lo que dice una persona es verdad. Ahora, esta nación iba a ser juzgada porque había comenzado a gloriarse en su sangre, en su pecado, y el mundo estaba estupefacto por el pecado, cegado por el descaro
por la corrupción y no espíritu de regocijo del mal. El mundo se regocija en la adivinación, en el dinero, en el sexo, en la idolatría, en el adulterio, en la fornicación. Y curiosamente, a mí me llama mucho la atención, yo se los platico, cómo las personas que se dedican a la lectura del tarot, a la lectura de los horóscopos, en la mayoría son personas homosexuales. Son personas que, digo, que tienden a mostrarse con otro género, siendo que nada más hay dos de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando vemos que tajantemente eso nos habla de una rebelión, y espiritualmente la adivinación y la adivinación es igualita que la rebelión. Entonces es una investidura completamente, no de Dios, es una investidura espiritual completamente de adivinación, de ocultismo, de brujería, que fomentan como si estuviera, no como si, sino que está detrás de ello, ¿quién? El príncipe de las tinieblas, el cual se disfraza de luz. Fíjese usted, vamos a buscar otra cita, porque esta cita nos habla muy claro sobre cómo en la segunda carta de Pedro, de los falsos maestros, segunda carta de Pedro, Nuevo Testamento. Desde el versículo 1 nos dice que son falsos maestros, quiere decir, nunca fueron cristianos. Por eso se regresaron al vómito y por eso se regresaron al lodo, respectivamente, el perro y el cerdo. Entonces, en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amados, la señal más segura de que estamos en los últimos tiempos es inmoralidad sexual, corrupción, falsa profecía, adivinación, lucro por la palabra. Son señales clarísimas de que estamos en los últimos tiempos. Y también Jeremías lo advirtió. Oye, hay mucha información que habla sobre eso, pero fíjense muy bien. Me llama mucho la atención la historia cronológica de Israel, cómo se separa de la verdadera adoración y buscan a la adivinación pegada con la inmoralidad sexual, jugaban, ¿verdad? Como dice Corintios, tenían relaciones sexuales. Y luego cómo buscaban a Dios y buscaban la idolatría, buscaban la adivinación, y cómo Isaías, Jeremías, Oseas, Habacuc advierten. Y cómo es una puerta que se abre de una manera impresionante espiritualmente, la adivinación, los signos del zodiaco, el pecado, pues, para la autodestrucción. Y cuando un predicador, lo vuelvo a decir, hay inmoralidad sexual, hay adivinación, hay pecado, triste va a ser su final. Oseas habla sobre inmoralidad sexual y adivinación en el sacerdocio. Qué triste. En el año, fue hace como 6 años, en el año que surgió la pandemia. Yo lo vi, nadie me lo platicó. Yo lo vi y yo lo oí. Este es el año de bendición. Es el año donde vamos a tener abundancia económica. En una iglesia muy cercana, vamos a tener mucha prosperidad. Dios mío, a los pocos meses se cierran las iglesias, se cierran edificios a nivel mundial. Entonces, creo yo que la palabra de Dios es la palabra más clara y más segura. Amados, la exhortación, la invitación de parte del Espíritu Santo, hemos visto
como el origen de los horóscopos en su punto histórico. Hemos visto qué hay detrás de los horóscopos, las dos personalidades o seres demoníacos, la fortuna y el futuro, cómo se han involucrado, cómo se han infiltrado en la iglesia, en la historia del pueblo de Dios y lo peligroso que es dejar engañarse. Oseas, así como tantos otros profetas y particularmente menciona la palabra de Dios, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Volvamos a predicar la palabra, vivamos la palabra de Dios, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo y sobre todo, el tiempo que nos quede de vida sean para la gloria de Dios.